Como pueden ver en el título de la diapositiva, el tema de hoy son, como hemos estado viendo, los dones espirituales. Vamos a ver esta noche el don de milagros y el don de sanidades. Esta es la tablita. Vamos a quitar un rato la imagen para verla entera, que hemos estado utilizando. La saqué del libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem y hemos estado viendo varios de los dones. Vimos ya el de apóstol, que en esta tabla aparece en dos posiciones porque son dos pasajes distintos. Luego estudiamos el don de profeta y luego nos fuimos con el de maestro o enseñanza, ¿verdad? Y el día de hoy va a aparecer entonces que vamos a estudiar el don de milagros, que aparece en esta lista dos veces, porque es en dos secciones de mismo Corintios capítulo 12, y también vamos a estudiar el don de sanidad, que también aparece en esos dos pasajes. Bueno, entonces empecemos con el don de milagros. Vamos a ver, como siempre, busco la definición, digamos que secular, ¿verdad? Por ejemplo, del diccionario de la lengua española, y milagro lo tiene así definido: hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Entonces, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿sí? No se explica por leyes naturales y obviamente hay una intervención sobrenatural. Nosotros creemos que esa intervención sobrenatural es de Dios, aunque aquí el diccionario dice de origen divino. Ya una definición de un creyente, dice MacArthur: una obra extraordinaria de Dios en la que Él suspende o invalida los cursos normales de la naturaleza, de manera que el resultado no puede explicarse por una causa natural. Entonces, parecido, pero aquí está directamente la acción de Dios interviniendo en la naturaleza, haciendo algo que normalmente no sucede, ¿verdad? Otra definición: un evento sobrenatural, es decir, algo que va contra la naturaleza, algo imposible de explicar como coincidencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús realizó múltiples milagros. Si ustedes se recordarán, allá en Juan capítulo 2, Él convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y el pasaje dice: Jesús les dijo a los empleados de la casa donde era la boda: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala o el body planner que le llaman ahora, ¿verdad? Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ahí estuvo el milagro. Las tinajas tenían agua y Jesús hace una acción sobrenatural, convierte esa agua en vino. Y si ustedes buscan el pasaje, hasta dice: y un vino de alta calidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un milagro. Este es un milagro respecto a la naturaleza, ¿verdad? Cambió la composición química del agua y la convierte en vino. También tenemos en el milagro de la multiplicación de los panes en Juan 6. Cito el versículo 11 y dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Si ustedes se recuerdan, era una cantidad de gente de 5,000 varones, agréguenle mujeres y niños. Y a toda esa gente lo que tenían eran unos cuantos panes y unos peces, y Jesucristo hizo el milagro de multiplicar esos panes y peces. Casi prácticamente fue un milagro de creación el que él realizó allí.
Hago una anotación aquí solo por algo. Tengo un hermano ahí de los ancianos cuando yo participaba en el grupo y había algo de comer, ¿verdad? Entonces me decía, yo ya iba a empezar a comer y él me decía, vas a orar, me decía. Entonces yo por molestar le dije, ¿dónde en la Biblia dice que hay que orar antes de comer? Lo hacía yo por ganas de molestar. Cuando me tocó estudiar este pasaje, aquí encontré el versículo. Ya vieron que dice que Jesús, habiendo dado gracias, ¿verdad? Repartió los panes. Entonces ya le dije al hermano, ya encontré el pasaje donde se ora antes de comer. Bueno, solo era una nota, ¿verdad? Agregamos, Jesús, otro milagro, caminó sobre las aguas. En Juan 6:19, si ustedes se recuerdan, después de haber multiplicado los panes, Jesús le dice a los discípulos, adelántense a la otra ciudad del otro lado del lago. Él se retira a orar a la montaña y luego, avanzada la noche, casi en la madrugada, Jesús empieza a caminar sobre el agua. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, obviamente es Reina Valera 60, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Número uno, no es posible que un ser humano pueda caminar sobre el agua porque es más pesado y lo normal sería que se hundiría. Por eso este es un acto milagroso, ¿verdad? Jesús caminando sobre el agua. Por otro lado, si vamos a Mateo capítulo 8, versículos 25 al 27, vemos otro tipo de milagro. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo que pasa es que iban en la barca cruzando el mismo lago de Galilea, ¿verdad? Y se levantó una tormenta enorme, el Señor iba tranquilo, descansando, y aquellos asustados que ya sentían que se hundían, y tenemos esta escena. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea, el clima se tranquilizó. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces tenemos otro ejemplo de un milagro realizado por el Señor Jesús. Además de eso, Jesús expulsó demonios, resucitó muertos, creó nuevos ojos a un ciego de nacimiento, curó a los leprosos, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento no hay evidencia de que los apóstoles hayan realizado milagros en la naturaleza. O sea, ¿qué dice aquí? Por ejemplo, no hay evidencia, no aparecen pasajes que algún apóstol caminó sobre el agua, que transformó como el agua en vino, multiplicó panes. Ese tipo de milagros no aparecen realizados por los apóstoles. Ahora, ¿cuáles sí? Bueno, sí se nos relata que realizaron expulsiones de demonios, que curaron enfermedades e incluso nos habla de algunos casos de resurrección. Todos estos casos son obras milagrosas porque no ocurrirían de manera natural. Veamos un ejemplo. Ya estamos acá en Hechos, ya después de los primeros que pusimos ahorita eran de Jesús. Ahora vamos a ver ya después de que Él resucita, viene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Estamos aquí en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Y en este caso tenemos la narración de que iba Pablo con su compañero y venía detrás de ellos una patoja que venía diciendo que estos eran siervos de Dios porque la patoja tenía un espíritu de adivinación y venía detrás de ellos en la población donde estaban así de diario, dice, hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, como le llegó hasta la coronilla, ¿verdad? Se dio la vuelta y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. Entonces aquí vemos la expulsión de un demonio. Este es un hecho milagroso. Esto es ya Pablo ejecutando el don de milagros. Vamos a otro ejemplo en donde vemos a Pablo. Pablo cegó a Elimas cuando éste bloqueaba la predicación del evangelio. Se nos relata en Hechos
que Elimas estaba bloqueando que le predicaran el evangelio al procónsul de la ciudad donde estaba visitando Pablo. Así que en Hechos 13, del 9 al 11, nos relata. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él, en este fulano que se llamaba Elimas, y le dijo, oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y aquí vamos a ver el milagro. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces aquí estamos viendo otro milagro. En este caso, cegó a un hombre perverso. Pues no solo Pablo tenía el don, también lo tenía Pedro, ¿verdad? Y aquí hay un relato en Hechos, capítulo 8, los versículos 37 y 40. Dorcas era una chica de la comunidad de creyentes, y se nos relata que en aquellos días ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Entonces le avisaron a Pedro. Pedro llegó y continuó el versículo. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó, y continuó el relato donde pues Dorcas regresó a su vida normal. Entonces, aquí lo que tenemos es un milagro de resurrección. Hay un par más con los hermanos Esteban y Felipe. Si ustedes se recordarán, y si no se recuerdan, yo les cuento. Esteban y Felipe eran de estos varones que habían sido nombrados para atender a las viudas de origen helénico, o sea, las viudas que no eran de origen judío propiamente, sino eran de judíos que venían fuera de la región ahí de Israel. Entonces, ya en la iglesia, ya ahora en el tiempo de la iglesia, hubo la queja de que a las viudas de origen helénico, o sea, no judías, no las estaban atendiendo de manera igual. Y vinieron los apóstoles y dijeron, miren, nosotros tenemos que estar trabajando con el ministerio de enseñar la palabra, de proclamar. Si nos vamos a poner a ver este tipo de asuntos, vamos a descuidar lo principal. Entonces dijeron ellos, hagan algo. Busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo que puedan encargarse de esto. Y dentro de esos 7, pues estaban Esteban y Felipe. Vamos a ver en Hechos 6, se nos dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, aunque no dice específicamente qué, nos dice que hacía grandes milagros, grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces vemos ya aquí un par de varones que no eran de los apóstoles, pero eran de los iniciales de la iglesia, ¿verdad? Que hacían prodigios y milagros. Más adelante en el capítulo 8 vamos a encontrar al otro que se llama Felipe, y dice que descendiendo a la ciudad de Samaria, porque resulta que empezaron a perseguir a los cristianos en Jerusalén y empezaron a ir a otras ciudades, y en ese ir a otras ciudades estaban compartiendo el evangelio. Así que dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, de nuevo nos dice ahí que Felipe hacía señales. La palabra señales también se refiere a milagros. En el Evangelio de Juan vemos que Juan utiliza la palabra señales para referirse a los milagros que Jesucristo hacía. Así que podemos afirmar que el don de milagros validó la predicación del evangelio durante la era apostólica solamente. Esta es la opinión de John MacArthur. Él dice, este don sirvió para validar la predicación del evangelio, porque cuando
cualquiera de los apóstoles o los primeros creyentes que tenían el don de milagros hacían un milagro, lo que lograban era llamar la atención y la gente entonces oía el mensaje que ellos traían, que era el mensaje del evangelio. Otro estudioso de la palabra, el hermano Don Fanning, agrega, más bien, el don de milagros fue un don temporal como el de apostolado, profeta, ciencia, sabiduría, en el sentido de revelación, y de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, Don Fanning también está diciendo, el don de milagros fue un don temporal, fue un don que funcionó en la era apostólica y que específicamente, pues, ayudó o validó la predicación del evangelio. Bueno, miremos qué nos dice también Pablo en 1 Corintios 12:12. Las señales de apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia. ¿Y cuáles son esas señales de apóstol? Pues repite la palabra señales, prodigios y hechos poderosos. O sea, la primera iglesia fue testigo de obras milagrosas por hombres que tenían el don de milagros y que fue utilizado en la parte inicial, en el establecimiento de la iglesia. Hebreos capítulo 2 va a dar una idea similar. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, y los que oyeron son estos primeros discípulos y algunos otros varones. ¿Y cómo fue confirmada? Dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, acabamos de decir entonces que el don de milagros ya no está vigente, que funcionó mientras hubo apóstoles en ese primer siglo del establecimiento de la iglesia. Aunque cuando empezamos este tipo de estudio hablamos de las dos tendencias del continuismo y el cesacionismo, ¿verdad? Pues estamos encontrando algunos dones que al parecer no están ya vigentes, entonces ya cesaron, que van más del lado del cesacionismo. Pero nos podemos hacer una pregunta. Bueno, ¿Dios hace milagros hoy en día? ¿Sí o no? La respuesta es, Dios hace milagros hoy día por su propia voluntad y también como el resultado de la oración de sus hijos. Pero se reconoce que ya no hay creyentes con el don de milagros. Miren, vamos a recordar algo acá. Cuando una persona tiene un don, tiene la capacidad y autoridad para ejercerlo para edificación de la iglesia. Entonces, el argumento aquí es que si sabemos hoy de personas que verdaderamente realizan milagros y cuando esta persona que tiene el don de milagros dice, va a pasar tal cosa, pues pasa. Hay que aclarar, si alguien ora porque Dios haga algo sobrenatural en la vida de una persona, en una situación, puede ser que esté lloviendo mucho, se va a venir la montaña y los hermanos están orando para que no se deslice la montaña y no se desliza, Dios puede contestar de esa manera, es un hecho milagroso, pero no fue el resultado de alguien que tenía el don de milagro que dijo montaña detente, ¿verdad? O en el caso de una resurrección, no es porque alguien llegó y dijo, levántate, como hizo Pedro con Dorcas. Entonces, en ese sentido, el don de milagros, pues ya no está vigente. Llegamos aquí con vamos a platicar al final ya para el tiempo de intercambio y pasamos al don de sanidad, que van un poco de la mano, porque obviamente un don de sanidad está relacionado, es un milagro, una sanidad divina, rompe las leyes naturales y entonces cae dentro de esto, pero es específico para el tema de enfermedades. Diccionario de la lengua española dice, sanidad, cualidad de sano, cualidad de saludable. O sea que si hablamos de sanidad, pues estamos entendiendo que es para que alguien esté sano, que goce de plena salud. 1 Corintios 12, 9, 28. Anota este don en esas dos citas.
A otro, dice, el Espíritu Santo le dio fe, a otro dones de sanidades, y así lo expresa el versículo, en plural, dones de sanidades por un solo espíritu. En el 28, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, ahí lo subrayo, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Aquí estoy enseñando los pasajes donde aparece citado el don de sanidades. El don de sanidad se refiere al poder sobrenatural para curar las enfermedades, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de enfermedad que pueda tener la persona, ok, ahí es donde funcionaba el don de sanidades. ¿Quién fue el que hizo por excelencia sanidades? Pues fue Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17, dice, al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Por cierto, esta escena sucede después de que Jesús sana a la suegra de Pedro. Relata eso ahí el Evangelio y después viene esta cita donde dice que después de haber sanado a la suegra de Pedro, en la tarde le trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó, ahí es donde anoto el tema, sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, él mismo, refiriéndose a Cristo, tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y cuando ustedes revisan los evangelios, vamos a ver la multitud de personas a las que Jesús sanó. Los 12 discípulos también fueron habilitados para sanar. Por ejemplo, Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todos los discípulos, los apóstoles, también podían sanar personas, pero hubo un grupo mayor, el grupo de los 70. Se nos refiere en Lucas que también comisionó un grupo de 70 para ir a predicar las buenas nuevas, pero dentro de ellos dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70 a los cuales envió delante de sí de dos en dos a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O sea que el don y el milagro de sanidad estaba funcionando durante toda esta época que Jesús tuvo su ministerio. Ahora, después de la resurrección, ya allá en el libro de Hechos, vamos a encontrar este don funcionando. Hechos 5 y 7, y ya vimos aquí parte de eso, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, porque de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos, y aquí está la parte de sanidad, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces vemos que también Felipe tenía este don. Ahora, vamos a ver este punto interesante. Dice, las sanidades eran notorias. En Hechos 3:2, ustedes se recordarán que viene Pedro y Juan y van ahí en Jerusalén al templo, y entonces ahí se nos relata que era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama La Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo. O sea, este hombre era cojo de nacimiento. Continúa el pasaje. Cuando se lo encuentra con Pedro, él estaba pidiendo limosna. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí podemos ver bien cómo se ejercía un don, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Ajá, era un hombre conocido,
Y sin embargo, después de haber sido cojo por tanto tiempo, se levanta y dice que entra caminando, saltando, ¿verdad? Fue notoria esta sanidad. Y anoto, ¿por qué resaltar que las sanidades eran notorias? Porque miren, los casos que vemos en la Biblia eran enfermedades reales, enfermedades que se podían ver a simple vista. Y después de que se ejercía el don de sanidad, el resultado era claro y permanente. ¿Y por qué hago esta observación? Porque ustedes saben que del don, quizás entre el don de milagros y el don de sanidades, del que más se ha hecho bulla es del don de sanidades. Hubo una época que incluso usaban el lema que decía, Jesús salva y sana. Y se hacían las famosas campañas de sanidad divina. Ah, usted, tal vez los demás tiempo, habrán oído testimonios de alguien que decía, yo tenía un dolor aquí adentro en el pecho, tenía una enfermedad aquí, entonces oraron y me curó. Pero lo que pasa es que nunca fue notoria que, bueno, ¿y qué enfermedad tenía, verdad? Como los que vemos aquí en la Biblia. Entonces hubo mucha discusión si lo que estaba sucediendo era totalmente genuino. O luego quizás usted oyó testimonios, yo tuve la oportunidad de ir uno en una iglesia local, donde la señora pasa a decir que en el nombre del Señor y expresaron así como que le habían exigido al Señor que el marido se sanara de un cáncer de hígado y daban ahí gloria a Dios que el Señor lo había sanado. Y unos meses después el hermano se estaba muriendo de cáncer del hígado porque no había habido sanidad. En ese sentido, estoy anotando, la sanidad bíblica era notoria. Era un problema real, resuelto milagrosamente con resultados que perduraban a través del tiempo. El don de sanidades sirvió para autenticar al mensajero de Dios. En Hechos 2:22, cuando Pedro predica después de que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Y si ustedes se recuerdan, cuando Jesucristo hacía las sanidades, era porque estaba predicando el Evangelio. En realidad, como dice aquí, el don sirvió para autenticar al mensajero de Dios. En Romanos 15, 18 y 19, aquí Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Ahí está el ministerio, ¿verdad? Por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo. De nuevo, está obrando, en este caso, dentro de otros, las sanidades, precisamente para poder compartir acerca de Jesucristo. Y vamos a ir terminando diciendo esto. ¿Está el don de sanidad es vigente? Sería una pregunta como la que hicimos con el don de milagros. MacArthur afirma lo siguiente, como uno de los dones apostólicos extraordinarios, las sanidades milagrosas cesaron cuando la era apostólica llegó a su fin. En pocas palabras, este hermano considera que este don no está vigente. Otra opinión, esta es del sitio web God Questions. Aunque Dios sigue sanando hoy, creemos que la sanidad de Dios a través del don perteneció principalmente a los apóstoles de la iglesia del primer siglo para confirmar que su mensaje era de Dios. Continúa en la misma cita. ¿Dios sana hoy? Sí. Dios todavía realiza milagros. Dios todavía sana a las personas. No hay nada que impida que Dios sane a una persona a través del ministerio de otros. Sin embargo, el don milagroso de sanidad como un don espiritual pareciera que no está funcionando hoy en día. Ciertamente Dios puede intervenir en cualquier forma que crea conveniente, ya sea de forma normal o a través de un milagro. ¿Dios sana hoy? Sí. ¿Se puede orar pidiendo sanidad? Por supuesto. ¿Y Dios contestará?
según su plan para la persona y la proclamación del Evangelio. Yo sé que varios de ustedes pueden tener testimonios de que han visto que se ha orado y Dios ha hecho una sanidad en distintos hermanos, pero también tendrán la experiencia de que en otros hermanos no ha habido restauración de salud. Acuérdese, acabamos de decir que Pablo tenía el don de sanidad y sin embargo Pablo tenía un problema en su propio cuerpo cuando él habla de ese aguijón y Dios no lo sanó, ni Pablo mismo se pudo sanar, solo le dijo Dios, bástate mi gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Entonces decimos, el don de milagros y el don de sanidades no están vigentes, ¿verdad? Pero Dios sí puede todavía obrar milagros y hacer sanidades. Podemos pedírselo a Dios y Él, según su plan, según su voluntad, Él responderá de acuerdo como Él quiera responder. Bueno, les deseo un buen descanso. Llegamos hasta acá.